todos, bienvenidos a ¿Qué pasa? Tenemos un programa muy importante ya que se lo vamos a dedicar a la comunidad de inmigrantes de nuestra región y para ello hemos invitado a Eric López. Él es el abogado principal de la organización CAIR, como se dice en español, pero es una organización que defiende los derechos de nuestros inmigrantes. Y él nos va a decir todo lo que está pasando, especialmente en esta época del coronavirus, para que nuestra comunidad pueda saber qué es lo que tiene que hacer, los recursos que hay para ayudarlos. Bienvenido, Eric. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación para participar en este programa. Es un gusto estar aquí con usted. Claro, quería que vinieras de nuevo, Eric, para que nos dieras un adelanto de lo que está pasando debido a esta situación del coronavirus que sé que nuestra comunidad de inmigrantes y de los que han estado en detención están pasando. Sí, claro que sí. Bueno, primero, nuestra organización representa a personas detenidas por inmigración, ¿no? Los defendemos contra la deportación. Yo soy el supervisor de dos programas en esta organización que ofrecemos representación gratis a los residentes del condado de Prince George's y de la ciudad de Baltimore City, ¿no? Pero la organización de nosotros también mete demandas en la Corte Federal Distrita este, contra las agencias de inmigración, contra el gobierno, para defender los derechos de los inmigrantes detenidos también. Ahora, ¿cómo es la vista para un inmigrante detenido ahora en este mundo que nos encontramos con esta enfermedad? Bueno, ha tenido mucho efecto en el sistema de inmigración, el coronavirus, y en las vidas de los inmigrantes detenidos, obviamente. ¿Pero en qué manera? ¿En qué sentido? Eh, Al estar detenido en una cárcel durante esta temporada de este virus, es un gran peligro, ¿no? Este, los oficiales de inmigración han compartido de que en el país entero han este, identificado a lo menos aproximadamente 1,300 migrantes detenidos que tienen el coronavirus, ¿no? Ah, Esto es un número aproximado, ¿no? sí. Han podido hacer exámenes en aproximadamente 2,000 personas detenidas, pero si tomamos en cuenta el total de la población detenida en el país, que viene siendo aproximadamente 30,000, 33,000 por ahí, en rumbos Ujú, de allá, ujú. estamos viendo los recursos obviamente no son suficientes para hacer exámenes adecuadas, a identificar personas detenidas que tienen este virus. También agentes de inmigración, a los trabajadores para estas agencias, para estas cárceles también han resultado que tienen el coronavirus también en diferentes partes del país. Ahora, ¿cómo afecta los casos de inmigración para una persona detenida en este momento? Bueno, ha tenido gran efecto, ¿no? Primero, el acceso a los inmigrantes detenidos está bien limitados en estas cárceles, ¿no? En el área, en el estado de Maryland, hay 3 cárceles donde inmigración detiene, la agencia de inmigración detiene inmigrantes, ¿no? Hay 2 en el estado de Virginia también, Dos en el estado de Virginia. 2 en el estado de Virginia, 3 en el estado de Maryland. Nuestra organización representa a inmigrantes detenidos en estos 5 centros de detención. En marzo, nuestra organización puso una demanda en la Corte Federal Distrita que se llama Correas contra Pounds. Estábamos representando a personas específicas que tenían condiciones médicas que los hacía más dispuestos, más expuestos a contagiar el coronavirus, ¿no? Bueno, a través de esa demanda, aprendimos en la Corte
Federal Distrita, a través de los abogados para el gobierno, para la Agencia de Inmigración, que en estos centros de detención en Maryland no tenían una manera de examinar a los detenidos para ver si tenían el coronavirus y no tenían ni un plan para cómo podrían prevenir la contagio de exactamente de este virus dentro de las cárceles en Maryland. Es decir, la situación era peor aún que se podría imaginar. Al ser detenido por inmigración, simplemente por tener un caso de inmigración, en este momento de este virus, es estar al riesgo de morir, ¿no? Eso es algo bien grave, simplemente por tener un caso de inmigración. Especialmente cuando tomamos en cuenta que hay alternativas de la detención para poder asegurarnos que un inmigrante continúa con el proceso de un caso de inmigración, obviamente. Sí. ¿Y cuáles son esas alternativas? ¿Qué tienen? Sí, las alternativas hay. Bueno, inmigración simplemente puede dejar los inmigrantes detenidos sueltos con órdenes de supervisión, con órdenes de presentarse de vez en cuando o regularmente, dependiendo Quiere decir del que, caso. perdóname, Eric, que los puede dejar, que no los deja encarcelados, sino que los deja que estén afuera con sus familias. Exactamente. Ok. Eso es uno. Y es algo que existe ya. Ya es una opción, ¿no? No sería algo nuevo. Los agentes de inmigración, la agencia de inmigración, tiene la discreción de dejar a los inmigrantes sueltos. Una es identificar que no debe de ser automático, que por tener un caso de inmigración, uno debe de ser metido en la cárcel. Lo que se parece es tener un sistema civil de inmigración que se parece ser un sistema criminal en la actualidad. ¿Por qué? La persona está detenida en una cárcel. La persona está encerrado, encadenado en la corte. Los derechos de un inmigrante detenido son limitados, ¿no? Obviamente. No tiene automáticamente el derecho de un abogado para representarlo en este procedimiento. Eso es otra cosa. Para poder lograr una ganancia, ganar un caso mientras uno está detenido, es algo bien difícil. Especialmente en este momento se da cuenta de que al detener un inmigrante en la cárcel no tiene nada de sentido, obviamente. Los agentes de inmigración pueden, en su discreción, dejar a los inmigrantes sueltos. Los inmigrantes sueltos que salen de una cárcel de inmigración cuando todavía tienen casos pendientes, ellos se presentan a la corte, ¿no? Correcto. La mayoría de ellos se presentan a la corte porque eh, están motivados de lograr algo de un estatus legal para ellos y sus familiares para poder mantenerse aquí presente con sus familias en los Estados Unidos. Claro. La mayoría de los clientes de nuestros programas ya han vivido en los Estados Unidos por lo menos 12 años. Wow. Tienen parejas, tienen hijos, tienen trabajos. La mayoría de nuestros clientes han tenido trabajos por el tiempo entero que han estado aquí presentes en los Estados Unidos. Son miembros de nuestras comunidades, ¿no? Claro. Deben de tener la oportunidad de continuar presente en sus comunidades juntos con sus familias mientras se resuelve un caso de inmigración. Hay muchas opciones, ¿no? Alternativas. Hay organizaciones que se toman cargo de asegurarse que las personas que salen de detención se presentan a chequeos, se presentan a sus audiencias, ¿no? Y esto puede ser un sistema donde los inmigrantes pueden continuar sin estar expuestos a contagiar este virus que puede resultar fácilmente en morir, ¿no? Exactamente, cuando estas alternativas ya existen, ¿no? A través de las demandas que metimos, pudimos lograr
sacar a unas personas específicamente que estaban vulnerables a contagiar el coronavirus, ¿no? Y lo hicimos, ¿no? Ya sabemos que eso es posible al sacar estos inmigrantes de la cárcel. Simplemente es una opción que ya existe. Los agentes de inmigración, al no soltar a estos inmigrantes detenidos, es una decisión que están haciendo, porque ellos tienen la discreción, ¿no? Ellos También tienen que la discreción la de discreción de decidir hacerlo. que pueden Exacto, dejar a estos inmigrantes sueltos. claro. Y tal, un punto también, en abril, la cárcel que queda en el condado de Frederick, Maryland, dejó suelto a los inmigrantes que tenían en la cárcel allá. Ujú. Quiere decir que en, puede ser algo que hicieron viendo que las organizaciones como la de nosotros estábamos metiendo demandas contra las cárceles y contra inmigración, anticiparon que ellos también iban a ser demandados. Puede ser eso, pero en abril dejaron suelto a los inmigrantes que todavía estaban detenidos en la cárcel. En el condado de Howard y en el condado de Worcester, en Maryland, Ujú. todavía hay gente detenida por inmigración. Lo que sí hemos visto es que los agentes de inmigración no están activos en la comunidad como estaban antes, ¿no? Estamos viendo que la población en total de personas detenidas en estas cárceles ha bajado drásticamente. Ay, qué bien. Eso es algo muy bueno, ¿no? Sí. Por lo menos no están arrestando miembros de la comunidad como lo estaban haciendo antes del pandémico, ¿no? Eso les Pero da a ustedes la todavía, oportunidad de poder trabajar más con ellos y prepararse para el futuro. sí, los que todavía se quedaron detenidos, nuestra organización está trabajando con ellos para ver si los podemos representar en nuestros programas. Ujú. Y puedo hablar un poco más de los programas también, porque va a haber un Sí. cambio Y enorme. eso me interesa, Eric, todo lo que tengas que pueda ayudar a nuestra comunidad a salvarse de situaciones tan duras y tan difíciles, sobre todo que con la enfermedad y después con el proceso de Sí. estar detenido. Adelante. Bueno, los programas que tenemos, vamos a continuar con ellos en este año que entra, en el próximo año. Vamos a continuar representando miembros de la comunidad que son residentes de la ciudad de Baltimore. Y en el condado de Prince George's County, eh, hasta este año hemos representado aproximadamente a 30 o 50 individuales contra la deportación. Pero vamos a lanzar un nuevo iniciativo con otra organización que se llama Immigrant Justice Corps. The Y Immigrant Justice CORE, el Corps, Grupo de el Justicia para cuerpo el de... Inmigrante. Ajá. Dime la explicación del nombre de esa organización de nuevo. El grupo, el Grupo de Justicia para los Inmigrantes es una organización basada en Nueva York y Ajá. vamos a iniciar un programa juntos en el condado de Prince George's. Con el apoyo del condado de Prince George's, vamos a poder por primera vez a representar gratis a cada residente de Prince George's que se encuentran detenidos por inmigración. Estamos anticipando que por año, cada año vamos a poder representar aproximadamente 200 residentes del condado de Prince George's. Eric, Eh, ¿cómo puede, para el condado de Montgomery, porque me estás hablando de Prince George's County y de otros Ujú. condados donde ustedes también están muy activos, ¿qué Sí, pasa con nosotros aquí? sí, el condado de Montgomery también fonda organizaciones ¿Le da que fondos a le da organizaciones? fondos a organizaciones que representa a los inmigrantes que no están detenidos, ¿no? Ellos Ah, tienen programas también. Una cosa particular de estos programas es que los fondos vienen de los gobiernos locales, ¿no? claro. De ciudades, de condados, ¿no?
Y Sí, sería increíble si en un día en el futuro se podría dar o ofrecer representación a los residentes en el área, sin embargo, que sean residentes de un condado o de una ciudad claro, específicamente, ¿no? claro. Y ojalá un día podremos lograr eso. Pero por lo pronto, por lo mientras, es muy específico estos programas dependiendo de dónde vive la persona detenida. Ok. Entonces, Y nuestra organización, obviamente, nos gustaría trabajar con cualquier este, gobierno local, si están interesados en dar fondos para este programa, para representar a los residentes de sus jurisdicciones. Estamos expuestos y estamos, tenemos esperanza, ojalá, de trabajar con los más gobiernos locales en la área, pero por lo mientras, por lo pronto, nuestra organización solo puede representar residentes de estos dos de estos dos sitios, ¿no? De Prince George's y de la ciudad de Baltimore. en la ciudad de Baltimore. Sí. Entonces tendrían que hacer a lo mejor esfuerzos con el gobierno del condado. Aquí el condado da recursos, por ejemplo, a muchas organizaciones que ayudan a los inmigrantes. CASA es una de ellas y tuve Ujú. a Gustavo Torres hablando sobre los recursos que les han dado por el condado de Montgomery para ellos. Pero me llama la atención la situación y por eso te quería traer a ti de lo que están pasando, que me imagino que serán de todas las jurisdicciones los que están encarcelados durante esta época del virus y qué está pasando con ellos, con esos inmigrantes, porque los del condado de Montgomery, si hay, están detenidos, están detenidos. Sí, sí, están detenidos los residentes de Montgomery County también se encuentran detenidos por inmigración, obviamente. Y tenemos un proyecto de nuestra organización que puede dar apoyo a los inmigrantes, no en ofrecerle representación directamente, pero en poder apoyarlos mientras ellos están detenidos para que ellos mismos se representan en la Corte de Inmigración. Entonces, los residentes del condado de Montgomery también tienen el beneficio de ese programa. Es decir, hay un equipo de abogados en nuestra organización que va en persona a cada cárcel. Obviamente, en este momento no se puede hacer eso, Claro, sí. pero cuando se resuelve esta situación o se calma un poco, Ujú, un día adelante vamos a poder regresar a visitar a los detenidos en persona. ujú. Pero hemos tratado de continuar estos servicios donde los ayudamos a los inmigrantes para que ellos mismos se preparan para sus cortes. Lo hemos continuado mientras estamos en este momento, de todos modos. Sí. Sí. Qué otra cosa debemos de traer a colación aquí ahora? Porque Bueno, decías que tenías también alianzas con otras organizaciones como estas que acabas de nombrar, y yo también sé que tienen con la otra organización de ten- ACLU. sí, tenemos una alianza con la organización de ACLU, la Unión para los Derechos Civiles Americanos. Metimos junto con ellos la demanda de Correas v. Bounds y eso fue la demanda que trajo a la luz las condiciones en las cárceles en el estado de Maryland de inmigración. Es Ujú, decir, las condiciones que estos centros de detención no tenían, eh, este, no tenían una manera o un plan para proteger a los detenidos de esas cárceles para prevenir que ellos fueran expuestos a la coronavirus. ujú. Ese caso, esa demanda trajo eso a luz, ¿no? Y también logramos la libertad de unos individuales que tenían condiciones médicas que los ponían en más riesgo de contagiar el coronavirus, ¿no? Pero tenemos ellos como socios en esta área para combatir para los derechos de los inmigrantes. También otra demanda que metimos en el estado de Maryland fue para combatir contra las fianzas grandes que le estaban dando a los inmigrantes detenidos en la corte de Muy Baltimore. altas las fianzas. Ujú, Disculpa.
Las fianzas, dices, las fianzas. Sí, la fianza, un inmigrante detenido en ciertos casos puede pedir una fianza para salir de detención, ¿no? Ajá. En la Corte de Inmigración en la ciudad de Baltimore, estábamos viendo que los inmigrantes estaban recibiendo fianzas altísimas. Mm, mm. Estamos hablando de fianzas de 15, 20, 30, 50,000. Uno sabe que en las cortes criminales, en el sistema criminal, cuando uno recibe una fianza, solo paga un porcentaje de la fianza para obtener su libertad, ¿no? Distinto a ese sistema, en inmigración, cuando el juez o los agentes de inmigración dan una fianza, una cantidad de la fianza, uno tiene que pagar los 100% de esa cantidad. Wow. Bueno, Mm. esto estaba sucediendo hasta durante este pandémico, ¿no? Esto estaba resultando que los inmigrantes, aunque tuvieran una fianza, fue imposible para ellos y para sus familiares pagar esa cantidad de dinero para obtener la libertad básica, ¿no? Y nos juntamos con el ACLU también para meter una demanda y estas demandas juntos, ¿no? Contra las agencias de inmigración. Pero en este caso logramos ganar, lo que logramos ganar la semana pasada, el viernes, fue que un juez nos aprobó una orden diciendo de que en la Corte de Inmigración en la ciudad de Baltimore, ahora, en vez de que el inmigrante tiene que probar que él o ella no es un riesgo a la comunidad, no es un riesgo de desaparecerse si le dan una fianza. Ujú. Ahora, a lo contrario, el gobierno ahora tiene la responsabilidad de probar que el inmigrante es un riesgo a la comunidad o es un riesgo de desaparecerse. Y también, muy importante, en dar una fianza, ahora la corte tiene que tomar en cuenta la habilidad de la persona poder pagar esa fianza. Bien, Eso es un cambio y una ganancia increíble en sí, este momento para poder sacar los inmigrantes de la cárcel. sí. Sí, Tú tienes, me gustaría que me dieras, después lo vamos a poder en el programa, números que se pueden llamar, que ustedes pueden prestar servicios a las personas. No sé si todavía dices que una cosa muy positiva es que ya no están haciendo tantas como redadas y agarrando mucho a gente por la situación que hay. Pero si tienen la necesidad de ponerse en contacto con ustedes, o bien porque tienen familiares en un centro. um, no, que, claro, sí, claro que sí. Y tenemos una línea gratis para los inmigrantes detenidos que nos pueden llamar dentro de las cárceles. Y también tenemos un número que los familiares de esos inmigrantes nos pueden llamar también y comunicarse con nosotros para que perfecto. nosotros los podemos identificar a sus familiares dentro de las cárceles y revisar y hablar con ellos y revisar si vamos a poder ofrecerles servicios, ¿no? Correcto. También tenemos una línea donde miembros de la comunidad nos pueden llamar y dejarnos un mensaje y les regresamos las llamadas y podemos ofrecerles servicios también o guiarlos a cuáles pasos pueden tomar, ¿no? Sí, Y claro, tienen, puedo compartir esa información cómo con no, usted. gracias. Claro que sí. Pero ahora mismo, para los que quieran comunicarse con ustedes porque tienen alguna persona en el centro de detención, ¿cuál es ese número? Sí, permíteme. Sí, hay dos números que se pueden llamar. Se pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros al 202-331. Que se comunican con ustedes directamente. Sí, Ajá. exactamente. Y la línea de los que están detenidos en los centros, ellos tienen una línea para poder llamar, para comunicarse con ustedes o con sus familiares. Si la persona está dentro de la cárcel, Ujú. ellos simplemente pueden marcar el número 1686 en los teléfonos que tienen acceso, que son Ellos accesibles dentro para ellos. del centro. Ajá. Así es. Si uno está llamando desde la comunidad, nos pueden llamar al 202-331-3600.
3329. También tenemos una línea donde nos puede dejar un recado, no importa la hora del día, y ese número es el 202-330-3320, extensión 7027. Ujú. Y le voy a compartir estos números también al final de la entrevista para poder compartirlo con los demás. Correcto, sí, ¿Ok? vamos a hacer eso. Y después de la postproducción, vamos a ver si podemos poner todos esos números para que se puedan poner en contacto con ustedes. ¿Cuál es el otro tema que quieres desarrollar? Bueno, otro tema es asociado con la Corte de Inmigración. Ya hablamos de las condiciones en estos centros de detención, en las cárceles. Hemos hablado de las demandas que metimos, ¿no?, para Sí, defender los derechos de los inmigrantes. Pero aunque hay menos personas detenidos en este momento, eso no ha parado, no ha dado un pause al sistema de la Corte de Inmigración, ¿no? Es decir, los que continúan encarcelados, continúa el proceso de sus casos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál impacto ha tenido el coronavirus en este proceso? Es grande también. En las cárceles de detención, antes traían a los inmigrantes en persona a la Corte de Inmigración en Baltimore, ¿no?, para tener sus audiencias finales, si iban a aplicar para una defensa. Ahora, obviamente eso no es posible, ¿no? En la Corte ya no se traen los inmigrantes en persona para presentar sus casos. También porque en las cárceles de inmigración, en la área, los trabajadores de las cárceles también han contagiado el coronavirus. Eso ha afectado la capacidad de ellos traer a los inmigrantes hasta hasta presentarlos a través de un video cámara en las cortes, ¿no? Esto ha demorado los casos a veces, el proceso del caso, simplemente porque las cárceles no han podido traer a los inmigrantes a partes de las cortes donde se pueden presentar los inmigrantes a través del videocámara en la corte. mm, Ahora, en los procesos, es muy diferente en este momento pelear un caso en la corte que era antes, ¿no? En la corte, los abogados de los inmigrantes se presentan a sus juicios finales, ¿no? Pero mm, no pueden hablar con sus clientes porque no están en el mismo salón. El cliente está presente a través de una televisión. No puede tener uno esa comunicación con el cliente fácilmente, ¿no? Ahora, el juez también, las juezas están presentes en persona, ¿no? Los abogados del gobierno de los agentes de migración, ellos no se están presentando en las cortes, ellos están llamando por teléfono en estas audiencias. Am, Al simplemente poder meter documentos, evidencias, pruebas en favor de los inmigrantes también ha cambiado. Y la habilidad de nosotros poder darles copias al gobierno, que es un requisito, ¿no?, legal que se tiene que cumplir, también es más difícil ahora en día, porque el acceso a estos sistemas están limitados a través del coronavirus. claro. Las oficinas de los agentes de inmigración no están abiertas en la misma capacidad que era antes, ¿no? También las oficinas de los abogados del gobierno, también nosotros tenemos menos acceso a ellos. Mm, Esto tiene implicaciones en claro. cómo se puede litigar y manejar un caso en la Corte de Inmigración, ¿no? Am, Hemos visto instantes que este sistema ahora y los procesos que están utilizando las cortes de inmigración, los agentes de inmigración, está causando mucha confusión. Y eso resulta a los inmigrantes que no saben qué exactamente va a suceder en los casos, ¿no? Las cortes para los inmigrantes que no están detenidos
pararon, ¿no? Tomaron un pause. Los casos en los últimos meses, no, personas que tenían audiencias, bueno, cancelaron esas audiencias. La Corte para Inmigrantes que no están detenidos en la ciudad de Baltimore va a reabrir al final de este mes, pero no tenemos información porque el gobierno no ha compartido información al respecto de cómo van a manejar esto adelante. Las personas que no tuvieron sus audiencias en estos últimos meses, ¿cuándo van a tener sus audiencias adelante? No está exactamente claro qué efecto va a tener en sentidos de el tiempo de la demora de las audiencias para estos casos. También había personas libres, ¿no? Que estaban detenidos antes, pero que tenían que hacer chequeos con los agentes de inmigración. Ponle cada mes, cada 6 meses, cada año. Durante estos últimos meses, los agentes de inmigración simplemente cancelaron esos chequeos, pero no tenemos información al respecto de cuándo van a comenzar estos chequeos de nuevo. Si te tocó hacer un chequeo en el mes de marzo, abril, mayo, ahora, ¿cuándo vas a tener tu próximo chequeo, no? Supongamos que los agentes nos van a avisar a las personas afectadas, pero no está claro de cómo van a manejar eso adelante, ¿no? El punto que estoy haciendo ahora es que hay mucha confusión en el sistema y estas agencias no nos están dando la información suficiente para poder entender cómo van a manejar esto adelante, el efecto que ha tenido el coronavirus en estos sistemas de la Corte, en estos sistemas de los chequeos de ICE. Simplemente hay mucha información todavía pendiente que tenemos que aprender a través de los agentes de las agencias de ICE y las cortes, que estamos inseguros de cómo van a manejar esto. Y por eso está causando mucha confusión y hay mucho miedo en el ambiente, ¿no? Por las personas que no están detenidas, qué van a esperar en el futuro para poder cumplir los requisitos que les están imponiendo o que les van a imponer en el futuro adelante. Ay, qué tanto trabajo. Sigue, sigue. Sí, también tenemos que tomar todo esto en el contexto también que la Corte Suprema de los Estados Unidos, estamos anticipando en una semana adelante, van a hacer una decisión acerca del el caso de DACA, de defender el beneficio de DACA. Ajá. Estamos anticipando que vamos a recibir una decisión de este caso muy pronto. Eso también con el estatus de TPS. La situación de quienes están a riesgo de ser detenidos por inmigración adelante por simplemente no tener estatus con autorización como DACA o el TPS es algo muy serio y muy grave para la comunidad, ¿no? Todavía no sabemos la decisión de estas demandas, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Simplemente tenemos que estar pendiente de que en una semana adelante probablemente va a salir esta decisión a través al respecto del caso de DACA, del beneficio de DACA, que tiene implicaciones enormes para nuestros miembros de la comunidad que tienen ese beneficio de DACA, que han tenido por lo menos la habilidad de trabajar legalmente, el seguro de saber que no lo van a deportar Claro. por la temporada que existe este beneficio. Y simplemente hay mucho que en este sistema de inmigración que todavía se tiene que confrontar y tratar de responder, ¿no?, a los cambios drásticos que estamos confrontando, ¿no?, constantemente en este sistema. Pero quería simplemente hablar de eso por un momento. Es que tenemos que estar pendiente de que
muy pronto vamos a tener esa decisión de DACA y Qué los bien. abogados y las personas que tienen ese beneficio van a tener que hacer una evaluación Ujú, acerca de cómo manejar eso adelante. Si uno tiene DACA y, por ejemplo, se pierde ese beneficio a través de una decisión negativa, ujú. es muy recomendable hacer una consulta con un abogado para saber cuáles opciones van a tener estas personas de sus casos de inmigración. El Claro. punto clave aquí, Ujú. Betty, es esto. En este momento eh, es un beneficio poder hacer una consulta con un inmigrante, disculpa, un abogado de inmigración, Ujú, eh, especialmente si hay cambios drásticos en la ley. ujú. Pero van a venir cambios drásticos, ¿te parece a ti? Es una posibilidad de que un poco adelante recibimos esta decisión de la Corte Suprema acerca del beneficio de DACA, si va a continuar a existir o no, si el programa de DACA continúa o no continúa. Eso es un cambio drástico, ¿no? Obviamente, para todas las personas que tienen DACA. Eso, si resulta en una decisión negativa, eso va a ser un cambio enorme. Sí, Ujú. sí, muy triste. Hay que pues, estar pendiente de lo que está pasando para poder hacer las gestiones que hay que hacer para tratar de salvar esa situación que van a pasar estos jóvenes, ¿correcto? Sí. Mira, yo estuve viendo el website de ustedes y tiene Ujú. muchísima buena información para los que están dentro y para los que están afuera que pueden ser detenidos. Y me gustaría darlos rápidamente cuál es el website, Org. coalition.org. Exacto. Es el Sí, www.caircoalition.org. Que lo, que, lo, que lo busquen y que vean porque tiene muchísima información para los problemas con los niños, para los adultos. Ya sí. estuve viendo eso. ¿Algo más que quieras añadir para otros temas que podemos utilizar que son importantes? Am, Simplemente en este momento es importante no perder la esperanza Ah, qué bien. de que hay organizaciones Sí, eh, en este país peleando para defender los derechos de los inmigrantes, no solamente el de nosotros, pero el de nosotros en esta área, en esta región, somos muy activos en demandar a las agencias de inmigración y a los centros de detención y para pelear para individuales contra la deportación, pero también hay muchas otras organizaciones también sí, luchando para defender estos derechos de los inmigrantes y proteger las vidas de ellos, ¿no? correcto. Y mantener nuestras comunidades juntos, ¿no? Muy Familias bien. juntas. Es Luis, importante sí, unidas, sí. exactamente. Es Sí, importante mira, no perder la vamos a tener, se esperanza. nos está llegando el tiempo, he disfrutado mucho la información porque es muy importante que esto llegue a nuestras comunidades, pero tengo que decirte adiós, gracias por tu participación, seguiremos siempre en contacto, llámame cuando tengas algo que comunicar a la comunidad. Amigos, espero que hayan aprovechado esta oportunidad de oír lo que este abogado está haciendo y esta organización de CAIR para nuestra comunidad con a nuestra población de inmigrantes. Yo espero verlos la próxima semana. Hasta entonces.